Un grito rasgó el silencio de la madrugada y me clavó en los azulejos fríos del pasillo, como si fuera una criminal sorprendida en el acto más atroz del mundo. Mi corazón se aceleró dentro de mi pecho viejo, pero firme. Yo, que alimenté a medio barrio con mis propias manos, parecía sobrar dentro de mi propia casa. Mi yerno pensaba que yo era una carga. Lo que él no sabía es que se había olvidado de leer el nombre que estaba escrito en las escrituras. Y cuando una mujer de 66 años decide que llegó a su límite, lo que sigue no es llanto, es estrategia. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena. Tengo 66 años, manos callosas de tanto trabajar y una memoria lo suficientemente buena para recordar cada peso que gané y cada centavo que gasté en quien no lo merecía. Durante 32 años fui costurera, no de las que remiendan dobladillos en casa. Fui dueña de un taller en el centro de la ciudad, el Atelier Doña Elena, donde vestía novias, madrinas, graduadas y hasta a la esposa del alcalde, en una época en la que el alcalde todavía tenía vergüenza. Cosí vestidos que costaban más de lo que mucha gente ganaba en 3 meses. Pero también cosí gratis para la vecina que enviudó demasiado joven y no tenía con qué vestir a su hija para su boda. Aprendí temprano que el valor de una persona no está en cuánto cobra, sino en lo que deja atrás. Cuando mi esposo, Gilberto, murió de un infarto fulminante, yo tenía 41 años y una hija de 16 que criar sola. No lloré en público. Lloré dentro del baño, con la regadera abierta para que nadie me oyera. Y al día siguiente abrí el taller a la hora de siempre. La vida no se detiene por el dolor. Aprendí eso observando a mi madre, que crió a 4 hijos sola después de que mi padre se fuera con una mujer más joven sin dejar ni una carta de despedida. Mi hija, Camila, creció viéndome trabajar. Creció entre telas, hilos y el ruido de la máquina de coser que yo operaba desde las 7 de la mañana hasta, a veces, la medianoche. Se graduó en administración, consiguió un empleo en una empresa de logística y a los 28 años trajo a casa a un novio que se volvió prometido y luego esposo. Rodrigo. Intenté que me cayera bien Rodrigo. De verdad lo intenté, pero hay gente que no pone de su parte. Rodrigo era de esos hombres que nacen con la certeza inquebrantable de que el mundo fue construido específicamente para servirlos. Hablaba fuerte, comía con la boca abierta. Dejaba los platos sucios en el fregadero con la tranquilidad de quien nunca en su vida ha lavado un plato. Tenía esa arrogancia típica de quien no ha logrado mucho, pero actúa como si lo hubiera conquistado todo. Trabajaba en una agencia de autos vendiendo financiamientos y se presentaba como consultor financiero en cenas con amigos. Cuando vendí mi taller, hace 2 años, usé el dinero para comprar un departamento espacioso en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Mi notario, el señor Raimundo, un hombre de 70 años que desconfiaba de los yernos por principio, insistió en que el inmueble quedara solo a mi nombre. Acepté sin dudar. Camila y Rodrigo vivían en una renta cara y apretada, y cuando sugerí que se vinieran a vivir conmigo para ahorrar dinero y comprar su propia casa, pensé que le estaba haciendo un favor a mi hija. El favor fue aceptado con una sonrisa. La gratitud duró poco. En los primeros meses, todo marchaba bien dentro de lo que cabe, pero poco a poco el departamento fue dejando de ser mío. Rodrigo empezó a usar la sala como si fuera su oficina personal, regando papeles, dejando vasos sobre mis muebles sin usar portavasos, controlando lo que pasaba en la televisión. Camila, que siempre fue una niña dulce, se fue apagando despacio, moldeándose al humor de su marido como el agua que toma la forma del recipiente. Y yo me fui haciendo chiquita, ocupando menos espacio, pidiendo disculpas por existir. Esa noche, eran casi las 3 de la mañana cuando mi estómago me despertó con ese dolor sordo que uno conoce bien después de cierta edad. Me levanté despacio, me puse mis pantuflas sin hacer ruido y fui arrastrando los pies por el pasillo oscuro.
El baño de la recámara principal a veces estaba ocupado por él hasta tarde, así que usé el baño de visitas, en el pasillo. Hice lo que tenía que hacer. La descarga falló, algo que Rodrigo prometía arreglar hace semanas y nunca hacía. El agua bajó débil, sin fuerza, dejando evidencia de mi urgencia nocturna. Fue exactamente en ese momento cuando la luz del pasillo se encendió. Rodrigo estaba ahí, en calzoncillos, de brazos cruzados, con el rostro deformado por una expresión de asco que nunca voy a poder olvidar mientras viva. Lo que dijo en ese momento fue tan cruel, tan innecesario, tan cargado de desprecio, que mi cuerpo entero se congeló. Me llamó vieja inútil, dijo que no sabía usar ni un baño, dijo que apestaba toda la casa, dijo que necesitaba trabajar en la mañana y que yo no dejaba dormir a nadie con mis porquerías. Cada palabra fue un golpe. Pero lo que me rompió de verdad no fue el grito de Rodrigo. Fue el silencio de la habitación de mi hija. Camila estaba despierta. Lo sé porque conozco su sueño desde que era bebé. Su silencio fue una confirmación que dolió más que cualquier insulto. Me quedé sola en el baño iluminado, mirándome en el espejo. Tenía el cabello canoso todo despeinado, los ojos llorosos y una expresión de quien recibió una bofetada sin esperarla. Pero debajo de esa capa de tristeza vi otra cosa. Vi a la Elena que abrió un taller desde cero después de que su esposo murió. Vi a la mujer que pagó la carrera de su hija, cosiendo hasta que le dolían los dedos. Vi a la empresaria que negoció con proveedores arrogantes, que sobrevivió a crisis, que nunca dejó una cuenta sin pagar. Vieja inútil, había dicho él. Está bien, déjame enseñarte de lo que una vieja inútil es capaz. Limpié el baño. Lo limpié con una rabia silenciosa que aún no tenía nombre, pero que yo ya sabía que no se iría con cloro. Tallé cada centímetro de la porcelana con una fuerza que mis rodillas reclamaron al día siguiente. Pero en ese momento no sentía nada más que esa claridad fría que viene cuando una decisión ya se tomó sin que nos demos cuenta. Volví a mi cuarto, el más pequeño del departamento, claro. Cuando se mudaron, insistí en que se quedaran con la recámara principal. Para que tengan su espacio, dije. ¡Qué ingenuidad! Me senté en la orilla de la cama y me quedé escuchando cómo despertaba la ciudad. El camión de la basura, los primeros peceros, el silbato distante de alguna fábrica que no descansa ni de madrugada. Abrí el cajón de mi buró y saqué una libreta vieja. Era la libreta del atelier Doña Elena, llena de contactos que construí en 32 años de negocio. Pasé las páginas amarillentas con los dedos que se saben el camino de memoria. Busqué en la letra F, fletes. Fletes Toñito. Toñito había sido cliente del taller por casi 20 años. No por la ropa, claro, sino porque su esposa era una de mis clientas más fieles. Cuando cerré el taller, me dijo que si algún día necesitaba cualquier cosa, solo tenía que llamar. Eran las 6:30 de la mañana cuando marqué el número. Él contestó a la segunda llamada con la voz ronca de quien apenas está en su primer café. Cuando se identificó y yo dije mi nombre, hubo una pausa y luego una risa calurosa. «¡Doña Elena! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está usted?» «Bien, Toñito. O mejor dicho, voy a estarlo. Necesito un favor». Hablé en voz baja, eligiendo las palabras con cuidado. Necesitaba el camión más grande que tuviera. Lo necesitaba esa misma mañana. Y necesitaba que todo fuera guardado en una bodega por tiempo indefinido. Él no hizo preguntas, solo dijo, «En 1 hora estoy ahí con 3 muchachos». Después de colgar, fui a la cocina y preparé café. Café de verdad, de olla, fuerte y oscuro, como a mí me gusta y como Rodrigo siempre se quejaba de que dejaba olor en la casa. Mientras el café se hacía, fui caminando por las habitaciones del departamento con una cinta adhesiva de color verde en la mano, y fui marcando cada mueble, cada electrodoméstico, cada objeto que era mío. La mesa del comedor, que heredé de mi abuela, etiqueta verde. El sofá de piel que compré con las ganancias del mejor año del taller, etiqueta verde.
La televisión de 55 pulgadas, el microondas, la lavadora, el refrigerador de 2 puertas, las lámparas, los tapetes, los cuadros, las cortinas de lino que costaron un ojo de la cara, todo verde. Lo que les quedaría eran las 2 sillas de plástico del balcón, que habían traído de su casa anterior, y un colchón viejo arrumbado en el cuarto de visitas. No iba a tocar su ropa, sus pertenencias personales ni sus cosméticos, solo lo que era mío. Y el problema es que, prácticamente, todo era mío. Cuando Rodrigo y Camila salieron al trabajo sin despedirse de mí, claro, como de costumbre, yo estaba sentada a la mesa tomando mi café con una calma que me sorprendía. Rodrigo pasó junto a mí sin mirar. Agarró la taza que yo había dejado separada para él, bebió de pie mirando el celular y se salió. Camila me dio un beso seco en la mejilla, ese beso de obligación que duele más que un golpe, y se fue tras él. La puerta se cerró. Respiré profundo. Fui al centro de la sala y me quedé parada ahí por un momento, sintiendo el espacio a mi alrededor. Este departamento era mío. Cada metro cuadrado había sido comprado con 32 años de trabajo, de dedos picados por las agujas, de madrugadas cosiendo cuando todo el mundo dormía. Y era mío de verdad. Mi nombre en las escrituras, mi nombre en los recibos de luz y agua, mi nombre en todo. El interfón sonó exactamente 55 minutos después de mi llamada. Eran Toñito y 3 muchachos jóvenes, con cara de pocos amigos y brazos de quien carga pianos profesionalmente. Media hora después, el sofá había salido por la puerta. La televisión había salido. La mesa del comedor había salido. Los cuadros estaban envueltos en plástico de burbujas y apilados en el pasillo. La dueña del 302, la señora Lupita, una mujer que tenía el hobby de saber la vida ajena, asomó la cabeza por la puerta entreabierta mientras los muchachos cargaban el refrigerador. «Doña Elena, ¿se está mudando?» «No exactamente, Lupita», respondí sosteniendo la puerta para que pasaran. «Estoy haciendo una limpieza. Ya sabe cómo es, de vez en cuando se acumula mucha cosa innecesaria y uno necesita sanear el ambiente». Ella se quedó mirándome con la boca ligeramente abierta mientras el refrigerador desaparecía por el pasillo. A las 11 de la mañana, el departamento era un eco. Las paredes tenían marcas en el piso donde antes había muebles. La cocina solo tenía el fregadero y la estufa empotrada, que era del edificio. La sala estaba completamente vacía. Mi cuarto, vacío. La recámara de ellos solo tenía su colchón en el suelo y su ropa apilada, que saqué del closet de madera fina que, por supuesto, también era mío. Fui al baño de visitas, el mismo donde todo había empezado horas antes. Saqué de mi bolsa un marcador permanente negro de punta gruesa. Me arrodillé frente a la tapa del inodoro con las rodillas protestando, pero firmes. Escribí con letras grandes y claras: «Aquí tienen el único trono que se merecen. Úsenlo con salud». Luego cerré la puerta del departamento. Le di 2 vueltas a la llave y bajé las escaleras con la bolsa al hombro y el paso de quien se va, no de quien huye. La habitación 318 del Hotel Reforma olía a ropa limpia y tenía el aire acondicionado en la temperatura justa. Me senté en la orilla de la cama enorme, de sábanas blancas y almidonadas, y me quedé mirando mis manos por un momento. Estas manos, llenas de marcas, de callosidades, de manchas de la edad, pero firmes, todavía firmes. Abrí mi portafolios de piel gastada, ese que Rodrigo una vez llamó anticuado, con esa sonrisita que él creía sofisticada. Dentro estaba la historia de mi vida documentada, las escrituras del departamento, los estados de cuenta de mis inversiones, los comprobantes de los servicios que yo pagaba cada mes en nombre de la comodidad de gente que me llamó vieja inútil. Tomé mi calculadora, esa Casio gris comprada en 1996, con las teclas tan gastadas que necesitaba presionar un poco más fuerte para activar algunas. Empecé a sumar. Renta que deberían pagar por el valor de mercado del departamento, 25,000 pesos al mes.
multiplicado por 24 meses, 600,000 pesos. Luz, agua, gas, internet de fibra óptica que Rodrigo exigió para jugar videojuegos en línea. En promedio, 6,000 pesos al mes. 24 meses, 144,000 pesos. La tarjeta de crédito adicional que puse a nombre de Camila cuando dijo que tenía dificultades financieras al principio del matrimonio y que Rodrigo había empezado a usar para comprar llantas, ropa y carnes asadas con amigos, promedio de 10,000 pesos al mes. 24 meses, 240,000 pesos. La comida que yo compraba cada semana. El servicio de limpieza que yo pagaba 2 veces por mes y que Rodrigo trataba como obligación mía. Las medicinas que compré para Camila cuando le dio gripa y él se quejó del precio en la farmacia. La cifra final parpadeó en la pantalla de la calculadora como una acusación silenciosa. Más de 1,000,000 de pesos, aproximadamente, que yo había invertido en 2 personas que no me trataban como a un ser humano. Fui a la ventana del cuarto. Allá abajo la ciudad se movía indiferente. Metrobuses, coches, gente caminando apresurada con sus propios problemas. Tomé el celular y abrí la aplicación del banco. Un año atrás, cuando Rodrigo perdió una comisión grande y anduvieron apretados por 2 meses, él me pidió acceso a su cuenta para que yo hiciera una transferencia de emergencia. Nunca cambió la contraseña. Su arrogancia era tal que probablemente pensaba que yo ni sabía qué era la banca en línea. Lo que vi en la pantalla me hizo soltar un suspiro largo e involuntario. Tenían una deuda en su tarjeta que alcanzaría para comprar un coche compacto. La cuenta de ahorros mostraba un saldo que no pagaría ni 3 días de renta. Acababan de comprar una pantalla a 18 meses sin intereses. Debían 2 meses de la letra del carro. El ejecutivo financiero vivía en números rojos hasta el cuello. Llamé a la compañía de Internet. Voz tranquila, amigable. Soy la titular de la cuenta. Necesito suspender el servicio por motivo de remodelación. Sí, inmediato. No, no deje ni la señal básica. Llamé a la compañía de luz. Solicito el corte por remodelación estructural. El inmueble está vacío. Sí, soy la propietaria. Pueden cortarla mañana temprano. Llamé al banco. Cancelación de las autorizaciones de débito automático relacionadas con el financiamiento del vehículo a nombre del señor Rodrigo Villalobos. Cancelación de los planes de celular a mi nombre que estaban siendo usados por terceros. Cancelación de la mensualidad del gimnasio al que él se inscribió en febrero y fue 3 semanas. Cada llamada tenía el sabor de algo que se estaba enderezando. Pedí servicio al cuarto. Una sopa de verduras, un filete, una copa de vino tinto que costaba más de lo que yo había gastado en un restaurante en todo el último año, porque con ellos nunca salía. Siempre era yo la que cocinaba, servía y lavaba. Mientras esperaba la comida, el celular empezó a vibrar. Rodrigo. Dejé que sonara. Vibró de nuevo. Camila. Dejé que sonara. Una vez más, Rodrigo, con una rabia palpable que podía sentir a través de la pantalla, aún sin contestar. Abrí su mensaje de texto. Era una sarta de acusaciones, de amenazas de llamar a la policía, de palabras que eligió para lastimarme una vez más, esta vez a la distancia. Sonreí a la pantalla. Una llamada a la policía para reclamar que la suegra se llevó sus propios muebles de su propio departamento sería, por decirlo menos, una experiencia educativa para él. Llegó la comida. Comí despacio, saboreando cada bocado, con la televisión en un canal de cocina donde un chef joven intentaba hacer un risotto y fallaba en la proporción del caldo. Novato, murmuré a la pantalla. Tienes prisa. El risotto no acepta prisas. Levanté la copa de vino hacia el espejo de cuerpo entero del cuarto. Salud, vieja inútil, dije en voz alta. Bebí. El vino estaba perfecto. A la mañana siguiente desperté sin alarma. El sol entraba por la rendija de la cortina y había un olor a café viniendo del pasillo del hotel. Un olor honesto a grano, no ese de cápsula cara que Rodrigo exigía y que yo pagaba.
Me vestí con mi mejor conjunto, el azul marino que usaba para reuniones importantes en el taller. Me puse mis aretes de perla, me pinté los labios de color vino y me miré al espejo un momento antes de salir. No era la mujer del pasillo de la madrugada, era otra persona. La oficina del licenciado Mendoza estaba en un edificio discreto en la calle de Palma, en el centro histórico. Él era especialista en derecho inmobiliario y me lo había recomendado el señor Raimundo. Cuando llamé por la mañana, la secretaria dijo que me podía recibir a las 10. El licenciado Mendoza tenía 50 y tantos años, anteojos de armazón delgado y una forma de escuchar que me hizo sentir que cada una de mis palabras tenía peso. Expliqué la situación. El departamento era mío, registrado solo a mi nombre. Ellos vivían ahí sin contrato, sin pagar renta, sin ningún documento que les otorgara derecho de permanencia más allá de mi tolerancia, que se había agotado una madrugada de jueves. Escuchó todo, tomó notas, hizo algunas preguntas directas. Luego me miró por encima de los anteojos con expresión seria y dijo: «Jurídicamente es bastante simple. La ocupación sin contrato en esta situación se llama comodato precario. Usted puede revocarlo en cualquier momento con la notificación adecuada. Y como hay evidencia de que el ambiente se volvió hostil para usted, hay argumentos adicionales. Solo me pregunto», añadió con una pausa calculada, «si está segura de que quiere seguir con esto, siendo que la ocupante es su hija». Lo miré a los ojos sin parpadear. «Licenciado, durante 32 años trabajé con telas. Cuando una pieza tiene un defecto en la estructura, tienes dos opciones. O cortas el pedazo malo y usas el resto, o lo dejas como está y la pieza entera se deshace. Ya intenté remendar esto por 2 años. Ya no tiene remedio. Proceda». Él asintió, tomó su pluma y empezó a redactar. La notificación formal fue enviada a través de un actuario esa tarde, a los domicilios de trabajo de Rodrigo y de Camila, a petición mía. Tendrían 30 días para desocupar voluntariamente. Si no lo hacían, el proceso de desalojo judicial comenzaría automáticamente. Mientras salía de la oficina, mi celular mostraba 41 llamadas perdidas. Fui al banco. Me senté frente al gerente, el señor Pérez, que me conocía desde que abrí la cuenta con los primeros ingresos del taller. Expliqué lo que necesitaba: cancelación de autorizaciones vinculadas a terceros, bloqueo de cualquier salida automática a sus cuentas. Se quedó un poco sorprendido, pero procesó todo sin demora. Cuando salí del banco, ya eran casi las 2 de la tarde. Fui a un restaurante pequeño donde hacían un mole de olla que me recordaba a la cocina de mi madre. Pedí una mesa para una persona y apagué el celular. No quería que sus voces interrumpieran mi digestión. Mientras comía, imaginaba el departamento vacío. Imaginaba a Rodrigo llegando del trabajo, abriendo la puerta, esperando encontrar la escena de siempre y encontrando el eco. Imaginaba a él tratando de prender la luz. Imaginándolo buscando la televisión que ya no estaba. Intentando conectar el celular al wifi que ya no existía. Había dejado las 2 cobijas viejas que yo usaba cuando ellos llegaron, dobladas sobre el colchón, y una nota escrita con mi mejor letra. Todo lo que está aquí les pertenece. Todo lo que se fue me pertenecía a mí. Que tengan una buena vida. Nada más. Cuando volví a prender el celular, tenía un mensaje de Camila. «Mamá, por favor. ¿Dónde estás? No hay luz. No hay nada aquí. Necesitamos hablar». Y había un audio de Rodrigo. No lo escuché hasta el final. En los primeros 10 segundos ya estaba insultando, amenazando, usando ese tono de quien está acostumbrado a intimidar y nunca aprendió que la intimidación solo funciona cuando la otra persona tiene miedo. Yo había dejado de tener miedo. Escribí una respuesta para Camila, corta y precisa. «Estoy bien. Tienen 30 días. El abogado ya envió la notificación». Envié y guardé el celular. Pedí un postre. Comí despacio. 2 días después, era hora de dejar que el silencio hablara por sí solo. Desayuné, me vestí bien
y fui a la oficina del licenciado Mendoza, donde había quedado de ver a Rodrigo y a Camila. Llegaron 10 minutos tarde. Ya era una señal. Rodrigo entró primero. Traía la misma camisa del día anterior, no necesitaba ser detective para notarlo, y tenía una expresión que intentaba ser autoritaria, pero que en realidad era pánico mal disfrazado. Camila venía detrás, con los ojos rojos, el cabello recogido sin cuidado, una versión apagada de mi hija inteligente y bonita que creció viéndome trabajar. Cuando me vieron sentada ahí, tranquila, con las manos cruzadas en el regazo y mis aretes de perla, Rodrigo se detuvo en seco. El licenciado Mendoza fue eficiente. Explicó la situación legal en términos que no daban margen a interpretaciones. Rodrigo intentó interrumpir 3 veces, y las 3 veces el abogado lo cortó con una gentileza que tenía bordes afilados. Cuando me tocó hablar, lo hice sin levantar la voz. Dije que no era venganza. Dije que era cordura. Dije que había intentado por 2 años ser una madre generosa, una suegra discreta, una inquilina silenciosa dentro de mi propia casa. Dije que me había hecho chiquita para caber en el espacio que ellos me dejaban, un espacio que se fue reduciendo cada mes que pasaba. Dije que el grito de Rodrigo en la madrugada no me había destruido, me había despertado. Rodrigo intentó la estrategia del arrepentimiento. Dijo que había hablado al calor del momento, que estaba cansado, que no era lo que quería decir. Usé mis años de negociación con proveedores para reconocer la maniobra y dejé que terminara antes de responder que yo no estaba ahí para recibir disculpas, que las disculpas no deshacen lo que se dice a las 3 de la mañana cuando nadie está actuando para una audiencia. Camila me miró durante casi toda la conversación con una expresión que conozco desde que tenía 5 años y rompió un jarrón sin querer. Era la expresión de quien sabe que se equivocó y aún no sabe cómo arreglarlo. Puse sobre la mesa una carpeta con las copias de todo, las cuentas que yo había pagado, los estados de cuenta que mostraban cuánto había salido de mi pensión y de mis ahorros hacia sus cuentas en los últimos 2 años. El total, impreso en negritas en la última hoja, le quitó el color a la cara de Rodrigo. No es que el dinero fuera el punto. El punto era que yo había comprado con ese dinero mi propia invisibilidad dentro de mi propia casa. Y eso no estaba a la venta. Al final de la reunión, Rodrigo salió sin mirarme. Camila se quedó atrás por un segundo, con la boca abierta como si fuera a decir algo, y yo la observé sin moverme. Salió sin hablar. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. El licenciado Mendoza me miró por encima de los anteojos con una expresión que era mitad respeto, mitad curiosidad. Me dijo que en 20 años de carrera había visto a pocas personas llevar ese tipo de conversación con tanta claridad. Le agradecí, pagué los honorarios en el acto, en efectivo, y salí a la luz del sol del mediodía, sintiendo que las piernas me pesaban menos que en años. 3 meses después, mi sala era amarilla. No un amarillo tímido, no un crema dorado que alguien pudiera confundir con beige si miraba de reojo. Un amarillo cempasúchil de verdad, intenso, el tipo de color que te obliga a estar presente en la habitación donde existe. El color que Rodrigo había descartado una vez como demasiado de pueblo, cuando yo lo había sugerido tímidamente. Compré muebles de madera maciza, una mesa de comedor que tenía ese olor a cera y a tiempo que me recordaba la casa de mi abuela. Un sofá de terciopelo verde musgo que parecía un abrazo. Un sillón de lectura cerca de la ventana que se convirtió en mi lugar favorito del mundo. Puse una planta en cada esquina. Compré velas de cedro y vainilla. Puse en la cocina un cuadro bordado que yo misma hice hace 20 años y que había estado guardado porque Rodrigo pensaba que el bordado era cosa de gente anticuada. El departamento volvió a oler a mí. En la segunda semana de silencio me encontré aburrida. Y una mujer aburrida es una mujer peligrosa, especialmente cuando se pasó la vida entera cosiendo desde las 7 de la mañana. Llamé a una antigua clienta, la señora Perpetua, que hacía fiestas grandes y siempre se quejaba de que no encontraba quien cocinara comida casera de verdad para los eventos corporativos.
De ahí surgió los guisos de doña Elena. 50 paquetes de comida a la semana, entregados los martes y jueves, solo para clientes con recomendación. Ya para la tercera semana, había lista de espera. Un día, el repartidor me dijo, antes de llevarse las cajas, que había visto a Camila en una zapatería del centro, trabajando. Dudó antes de añadir que se veía cansada, pero que tenía algo diferente en la mirada, más encendida. No dije nada, pero me quedé pensando en eso por horas. Había cortado por completo el dinero de Camila, pero no había cortado mi atención silenciosa. Supe por diferentes fuentes, la vecina de la colonia a donde se fueron a vivir, una antigua colega de trabajo de ella, el portero de nuestro edificio, que las cosas entre Rodrigo y Camila habían implosionado rápidamente cuando el dinero desapareció. Sin el colchón financiero que yo proporcionaba, la estructura que mantenía ese matrimonio se reveló como lo que siempre fue, una fachada sin cimientos. Rodrigo se había regresado a su ciudad natal después de 6 semanas de moteles y departamentos compartidos. Camila se quedó en un cuarto rentado en una casa de huéspedes para mujeres, sola por primera vez en su vida adulta. A veces casi llamaba, casi, pero recordaba las palabras de mi padre, que dijo una vez mientras cosía la suela de un zapato viejo porque no tenía dinero para comprar uno nuevo, que el mayor regalo que uno puede darle a una persona, a veces, es dejar que descubra de lo que es capaz. Camila lo estaba descubriendo. Yo estaba esperando. Mientras tanto, pinté el baño. Instalé un inodoro nuevo, moderno, con esa descarga que funciona a la primera. Puse toallas de algodón egipcio y una vela de sándalo en la repisa. Cada mañana, cuando entraba ahí, veía mi reflejo en el espejo nuevo, limpio, sin manchas de pasta de dientes, de nadie más que la mía, y murmuraba bajito, «Vieja inútil, mira el palacio que construiste». 5 meses después del grito en el pasillo, un sobre se deslizó por la rendija de mi puerta. Tenía mi nombre escrito con la letra redonda de Camila. Fui a hacerme un café antes de abrirlo. Puse música bajito en la cocina, un bolero de Los Panchos en una tarde de domingo. Me senté a la mesa con la taza caliente y el sobre en la mano, y me quedé mirándolo por un minuto. Dentro había 3 billetes doblados y una hoja de cuaderno arrancada. La letra de Camila no temblaba, pero se notaba que había escrito y reescrito lo que quería decir antes de llegar a ese resultado final. Las palabras no eran de una hija pidiendo perdón con ansiedad. Eran de una mujer tratando de ser honesta. Escribía que había aprendido la diferencia entre descanso y comodidad, que había entendido, de la peor forma posible, que ella había confundido ambas durante años, que Rodrigo se había ido cuando ya no hubo nada que hiciera sus vidas cómodas sin esfuerzo, y que su ausencia había sido, paradójicamente, un alivio que no sabía que estaba esperando. Escribía que estaba trabajando, que le dolían los pies, que sus manos se estaban poniendo ásperas de cargar cajas, que cuando compraba 1 kilo de arroz con su propio dinero, ese arroz tenía un sabor diferente. No pedía que la recibiera de vuelta de inmediato, pedía solo que yo supiera que lo había entendido. Doblé el papel con cuidado y lo puse de nuevo en el sobre. Fui a mi recámara y abrí el cajón grande de la cómoda, ese donde guardo las cosas que importan. Puse el sobre dentro. No era hora de llamar a Camila. Todavía no. Necesitaba más tiempo caminando con sus propias piernas para que sus piernas se volvieran lo suficientemente fuertes para sostener lo que vendría después. Pero tomé los 3 billetes que me había mandado. Fui a la caja donde guardo documentos importantes y abrí un sobre nuevo. Escribí al frente, «Capital inicial para el futuro de Camila». Guardé los billetes ahí dentro. No era por el dinero, era por el símbolo. Cada billete que ella me mandara sería guardado, multiplicado en mis inversiones y devuelto a ella el día en que yo viera que estaba lista para construir algo propio, como yo lo había construido, con sus propias manos y sus propios errores. Volví a la cocina.
Tenía masa de pan descansando en la barra. La amasé con fuerza, sintiendo la textura elástica y viva bajo mis dedos, ese material que responde al toque como ningún otro. Por la ventana entraba el sol de la tarde. Mi sala amarilla estaba toda iluminada. Las plantas en el balcón se mecían levemente. El olor a vainilla y pan mezclado era el olor de una casa habitada por alguien que eligió estar bien. Pensé en la palabra inútil. ¡Qué palabra tan curiosa! Inútil es quien necesita succionar la vida de los demás para mantener la apariencia de estar viviendo. Inútil es quien grita porque no tiene argumentos. Inútil es quien confunde la bondad de una mujer con debilidad y aprende la diferencia demasiado tarde. Yo, Elena, 66 años, con las varices en las piernas y la columna que se queja en las mañanas frías, soy todo menos inútil. Soy la matriarca que amó a su propia hija con la dureza suficiente para que se convirtiera en mujer. Soy la empresaria que se reinventó cuando todo el mundo ya la daba por terminada. Soy la mujer que descubrió que la dignidad tiene dirección, y la dirección es el nombre que está escrito en las Escrituras. Esa noche, cuando el pan salió del horno dorado y oloroso, corté una rebanada, le puse mantequilla y comí mirando por la ventana de la cocina cómo la ciudad encendía sus luces una por una. En algún lugar allá afuera, Camila estaba en un cuarto rentado descubriendo el peso y el placer de pagar su propia cuenta. En algún lugar allá afuera, Rodrigo estaba aprendiendo que la arrogancia no paga las deudas, y yo estaba aquí, en mi departamento, con mis paredes amarillas, con mi pan. Levanté mi taza de té hacia la ventana. Salud vieja inútil. ¿Qué suerte tiene el mundo de tener a alguien tan inútil por aquí? Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.